La primera noticia que tengo para presentarle a ustedes es una noticia que está muy de la mano de Twitter, ya de todo lo que está pasando con Twitter. Pues sabemos que desde que lo compró Elon Musk ha habido algunos problemas, bueno, algunos problemas, no, muchos problemas. Y también a mediados del año pasado un leak grandísimo de cuentas se fugaron eh, se liquearon, se filtraron, ¿ya? 400 millones de cuentas. 400 millones de cuentas. Hay un informe, ¿ya? De una empresa consultora. Aquí les quiero mostrar. Hay un informe de una empresa que se llama Hudson Rock, ¿ya? Esta empresa tuiteó hace unos días, hace menos de una semana, ¿ya? Breaking, o sea, alerta o noticias, pues últimas noticias. Hudson Rock descubre una amenaza creíble de un actor que está vendiendo 400 millones de cuentas de Twitter, o sea, 400 millones de datos de cuentas de Twitter, ¿ok? O sea, los datos de 400 millones de cuentas, ¿ya? En la base de datos privada contiene devastadoras cantidades de información, incluyendo emails, ¿ya? Y teléfonos, ¿ya? De personas de alto, de perfil alto. Entonces aquí nombra algunas personas, yo realmente no los conozco, pero también leí en otra parte que, por ejemplo, había información de Donald Trump y otro tipo, otra cantidad de políticos de Estados Unidos. Entonces, digamos que esta parte es muy, muy, muy importante porque nosotros no tenemos la conciencia de estar cambiando los datos, o por lo menos no estar cambiando las contraseñas de nuestras cuentas en las redes sociales, ¿ya? Cuando sucede un ataque de esto, no solamente en redes sociales, sino en algún otro tipo de plataforma, se filtran, y también se filtran las contraseñas, ¿ya? Con los datos que hay en la cuenta, como por ejemplo ese tan famoso y tan infame método para recuperar la contraseña, que es cuál es el nombre de tu amigo en la infancia, cuál era el nombre del colegio donde terminaste la primaria. Esas cosas básicamente lo que hacen es darle la información al atacante para que pueda extrapolar información y llegar a tomar control de la cuenta. Entonces esta noticia es muy importante porque nos alerta a estar constantemente cambiando ese tipo de información. Y es que no solamente ahora, sino desde hace más de 6 años se vienen filtrando información de usuarios de Facebook, de Google, ahorita de Twitter ya había salido también de Amazon, ¿ya? Y si nosotros mantenemos estáticas esas cuentas, nos estamos arriesgando cada vez más a ser víctimas de suplantación de identidad, de toma de control de las cuentas, y también hay otra cosa, ¿no? Esta filtración, según lo que advierte Hudson Rock, es que, bueno, se filtraron las 400 millones de cuentas, ¿no? Pero de estas 400 millones de cuentas, solamente digamos que realmente son útiles, porque las otras son cuentas repetidas, cuentas no confirmadas, bueno, este tipo de cosas, cuentas basura, ¿ya? Son 235 millones, pues que 235 millones de la población, es el 70% de la población de Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya? No estoy diciendo que se haya filtrado
el 70% de la población de Estados Unidos en Twitter, sino que equivale a eso. O sea, para que tomen la dimensión de lo que es una cantidad más grande de las personas que viven, por ejemplo, en Japón. Es una cuarta parte de las personas que viven en China. ¿Ya? Entonces es algo brutal. O sea, es una filtración muy, muy, muy grande, ¿ya? De datos que sí realmente tienen peso. Porque es que no solamente tienen correos electrónicos, sino que tienen números telefónicos. Y esos números telefónicos y todos los datos, incluyendo el número telefónico, se da ¿para qué? Para que para que los que tienen esos datos puedan cometer estafas a través de teléfono o a través de correo electrónico, o sea, cualquier tipo de estafas utilizando la ingeniería social. Aquí tenemos a Lucho que nos dice que SpaceX y Vitalik también cayeron en ese ataque, las cuentas de SpaceX y de Vitalik. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y lo peor no es eso, o sea, aquí nos informan del leak, ¿ya? Y de que el leak se dio y que es cierto y que se tienen los datos. Lo peor es que la persona que está en poder de estos datos, ¿ya? Está pidiendo $200,000, o sea, casi que un centavo de dólar por cada conjunto de datos, o sea, por cada cuenta, por decirlo así. Está pidiendo $200,000 para no publicar eso. Es decir, está extorsionando a Twitter, ¿ya? Para que no publique estos datos. Entonces, aquí podemos ver qué tan vulnerables son, a pesar de que son muy grandes y tienen mucho dinero. Son muy, muy, muy vulnerables a este tipo de cosas. Y nosotros como usuarios seguimos ya dándoles la información que quieren, la información que quieren, la información que quieren. Y pues ellos, por más esfuerzo que hagan por la seguridad, ya, que también hemos visto pues que tampoco es que hagan, hay veces mucho esfuerzo, ya. Hay veces no cumplen con todo lo que debería hacer y eso ya se vio desde el gran leak que tuvo Facebook hace más o menos como 6 años, creo que fue. Esas empresas, por más que quieran proteger los datos, una vez los datos salen, ya se cometió la falta, ya los datos están afuera y ya están a merced de quien los tenga. Y los datos, como se pueden copiar ya fielmente, sin ningún problema, entonces ahí está el tema. Que no tenemos una forma, o sea, no es una cosa física y replicable que uno simplemente puede entregar y decir, mire, ya no voy a publicar esos datos. No, eso depende de la moral de la persona y de la moral de un ciberdelincuente, ¿ya? Y de que no los publique o de que no se los pase a alguien para que cometa delitos, ciberdelitos o ciberestafas con ellos. Entonces, muy, muy, muy importante este tema de estar muy pendiente y muy pilas con el tema de las contraseñas en las redes sociales. Se los recomiendo. Cambien los datos de recuperación de contraseña, coloquen segundo factor de autenticación, es súper, súper, súper importante, y cambien las contraseñas.